Acompáñeme a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque nos has cuidado, nos has bendecido durante esta semana, nos has protegido y si estamos aquí es gracias a tu misericordia. Por tu gracia y por tu poder podemos hoy tener vida y salud para estudiar tu palabra. Gracias por nuestras familias, gracias por lo que has hecho en esta semana y gracias por este sábado que tú nos regalas. Te pedimos que tu bendición esté con nosotros, que tú puedas tocar cada uno de los corazones que van a escuchar tu palabra, que la Biblia sea abierta y tu voz pueda escucharse. Enséñanos, Señor, a través del Espíritu Santo y que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por responder nuestras oraciones. Gracias por este sábado que comienza. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a estudiar un tema que comenzamos a tocar el viernes pasado. Les mencioné algo acerca del mensaje del primer ángel. Y quiero que busques en tu Biblia, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, para continuar con el estudio del mensaje de los tres ángeles. Específicamente, vamos a tocar hoy algo sobre el mensaje del primer ángel. Les mencioné algo en el estudio pasado, porque cuando hablamos del juicio, les dije que el juicio no es el tema fundamental del mensaje del primer ángel, y así mismo es. Vamos a ver hoy cuál es el tema principal, cuál es el mensaje que el primer ángel nos trae. Así que te invito a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Acompáñeme allí, por favor. Versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, dice allí la palabra de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ustedes me van a ayudar un poquito a descifrar el mensaje de este primer ángel de Apocalipsis 14. Y si te quieres unir a la conversación, puedes escribir allí en el diálogo si tienes alguna pregunta o algún comentario que pueda servir para ayudar a los que están mirando este estudio. Te invito a hacerlo, porque si tienes alguna pregunta, alguna duda o algo que pueda ayudar, será bueno compartirlo entre todos y podemos seguir estudiando este tema más adelante. Así que siéntete libre de escribir cualquier pregunta o comentario. Comenzamos por el que está mirando esta visión. ¿Quién fue el que vio? Porque dice, vi volar por el medio del cielo. Vi, ¿quién? ¿Quién fue el que vio? Muy importante, ¿no? Porque es el autor obviamente del libro de Apocalipsis. Y si vamos, por ejemplo, al capítulo 1, en el mismo comienzo del libro dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En el versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Se repite nuevamente que es Juan el que está escribiendo. Y al final, en el último capítulo, el 22, versículo 8, dice, yo, Juan, soy el que vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. El apóstol Juan, el último escritor de la Biblia, está tomando nota de una serie de visiones y eventos que él está observando.
Dios mismo le está mostrando lo que va a acontecer. Y aquí en el capítulo 14, versículo 6, él ve, Juan mismo es el que ve esta visión. Ok, así que, ¿a quién vio Juan? ¿Qué fue lo que vio? Un ángel, correcto. ¿Qué es un ángel? ¿Qué significa ver a un ángel en una visión? Bueno, pues sencillamente los ángeles son los mensajeros de Dios. Por tanto, cuando Juan está mirando un ángel, está viendo que Dios tiene un mensaje para el mundo, porque los ángeles son los que se encargan de proclamar el mensaje de Dios. De hecho, los ángeles quisieran estar ahorita aquí en la tierra predicando el evangelio, pero Dios nos dio esa labor a nosotros. Y vamos a seguir adelante, entonces, para ver qué tiene que ver esto con nosotros. Juan fue el que vio. ¿A quién vio? Vio a un ángel, que es un mensajero, es un ministro de Dios. Ahora, ¿qué tenía el ángel? Regresando ahí al versículo 6, dice, el ángel venía volando y tenía el evangelio eterno. ¿Qué tenía el ángel? El evangelio eterno. O sea, ¿qué era lo que traía el ángel? El evangelio eterno. ¿Para qué? ¿Con qué propósito traía eso? Pues el mismo versículo nos contesta. Noten que la misma Biblia nos da la respuesta a las preguntas que nosotros tenemos. ¿Qué traía el ángel? El evangelio. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que, ¿qué es lo que trae Juan? O el ángel, ¿qué es lo que trae el ángel? Un evangelio para ser predicado. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Ser predicado, predicarlo a todos los moradores de la tierra. No hay excepción, hermano. Aquí todo el mundo, sin importar el sexo, la raza, el color de la piel, el idioma que habla, el mensaje del evangelio es para todos. No hay nadie que quede fuera, no importa dónde tú vivas, dónde hayas nacido, este evangelio es para ti. Donde quiera que nos estés escuchando, no importa si tienes grados académicos o no sabes leer, pero puedes escuchar. Y este evangelio va a ser proclamado y está siendo proclamado para tu bendición, para tu beneficio, porque ese fue el propósito. ¿De qué cosa? Del evangelio. ¿Qué traía el ángel? El evangelio. ¿Con qué propósito? Para ser predicado. ¿Qué es lo importante del primer ángel? ¿Qué trae? El evangelio. Así de sencillo. Pero seguimos haciendo algunas preguntas. ¿Cómo iba a ser predicado ese evangelio? El mismo versículo, recuerden que ahí trae la respuesta. Si seguimos leyendo, el versículo dice, diciendo a gran voz, versículo 7. Así que, ¿qué trae el evangelio? ¿Para qué? Para ser predicado. ¿Cómo va a ser predicado? A gran voz. Y el ángel da el ejemplo de cómo debe predicarse. A gran voz. El evangelio es algo que tiene que llegar a todo el mundo. Ahorita, nosotros nos sentimos tristes y un poquito extrañando a cada uno de ustedes, nuestros hermanos, porque no podemos estar con ustedes ni en sus hogares ni aquí en la iglesia. Estamos en un templo vacío, solo un par de personas trabajando para que este servicio pueda llegar a cada uno de ustedes. Pero hermanos, eso no impide que el evangelio sea proclamado. Es más, te digo una cosa, gracias a eso probablemente el mensaje va a llegar a muchas más personas. Porque gracias a eso nosotros estamos transmitiendo al mundo entero por esta vía. Probablemente si estuviéramos normalmente en nuestro servicio regular de cada viernes, este mensaje no estuviera llegando al mundo entero, solo estuviera llegando a algunas personas acá en el templo. Por tanto, Dios está diciendo, necesitas predicar el evangelio, y esta es una de las vías más importantes por medio de las cuales el evangelio va a llegar al mundo entero, porque no hay límite. La internet está llegando cada vez a más lugares.
A gran voz debe ser predicado en todas partes, en el barrio, en la casa, en el trabajo, en la escuela. No hay límites. Dios está abriendo la oportunidad para que este mensaje, para que este evangelio pueda llegar a todas partes y necesita llegar a todas partes. ¿Y sabes qué? Tú puedes ayudar. Porque yo sé que hay personas que tú conoces que todavía no se han entregado al Señor Jesucristo. Hay personas que tú conoces muy cercanas a ti, familia, amigos, que todavía no han escuchado hablar de Jesús, que no lo conocen. Y tú puedes ser esa persona importante para hacerle llegar a conocer este mensaje. Vamos a ver cuál es el mensaje. Así que ya vimos quién predica, qué trae el evangelio, para qué, con qué propósito, para ser predicado, cómo va a ser predicado a gran voz. Ahora, ¿qué dice el evangelio? Ve a tu Biblia y ahí vas a encontrar cuál es el evangelio, qué dice, cuál es el mensaje que el ángel trae. Regresamos ahí, estamos en el versículo 7. ¿Qué es lo que dice el mensaje? Temed a Dios y dadle ¿qué? Y dadle gloria. Algunas versiones dicen dadle honra. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que dice el ángel que tenemos que hacer? Temer a Dios y darle gloria. Noten que ese es el mensaje. Si nosotros vamos al final, vamos a ver que el ángel hace un paréntesis y al final vuelve y dice, también adora al Creador. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues sencillamente tenemos que encontrar los verbos o las formas verbales en las que el ángel dice una orden. ¿Dónde encontramos órdenes en este versículo? ¿Cuáles son las formas verbales que son órdenes? Temed a Dios, dadle gloria, adorad. Esas tres formas verbales son las únicas que son una orden en este mensaje. Temer a Dios, darle la gloria y adorar al Creador, que es nuestro Dios. Por tanto, ¿cuál es el mensaje del primer ángel? No es el juicio. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca quiere traer un mensaje negativo. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a seguir. El mensaje que Dios quiere traer es un mensaje positivo. Porque dice que el ángel trae ¿qué cosa? El evangelio eterno. ¿Y qué cosa es el evangelio? Si nosotros estudiamos un poquitico la palabra evangelio, en el griego koin, el griego en que se escribió la Biblia, es la palabra evangelión. ¿Qué significa esta palabra en griego? Pues significa buenas noticias. ¿Qué es el evangelio entonces? Buenas noticias. Si yo estoy predicando y estoy diciendo malas noticias, eso no es evangelio. Si yo estoy predicando, si estoy enseñando y te estoy diciendo te vas a perder, te vas a quemar en el fuego, vas a ser destruido, porque viene el juicio, porque viene esto, que viene el otro, eso no es evangelio, porque evangelio es buenas nuevas. Buenas noticias. Entonces, ¿por qué aparece el juicio acá? Bueno, pues tenemos que seguir estudiando. Fíjate bien en el versículo y vas a ver cuál es el lugar que ocupa el juicio en el mensaje del primer ángel. Versículo 7 seguimos leyendo. Diciendo a gran voz, ahí está el mensaje, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Noten que el juicio es el porqué, es la razón, pero no es el mensaje. El mensaje es buenas nuevas. Dale la gloria al Señor, teme al Señor y adora a Dios, que es nuestro Creador. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Pero lo principal es el Evangelio, no el juicio. Me da tristeza cómo a veces
nosotros como adventistas proclamamos el mensaje del primer ángel y a lo que le damos énfasis es al juicio. Cuando nunca fue el plan de Dios que el juicio sea lo principal. El juicio es la razón, pero el mensaje es el evangelio. El juicio es lo que dice quién se salva, quién se pierde. El juicio es el que hace división, tú para acá, tú para allá. Pero el juicio no es evangelio, el juicio no es buenas nuevas. Solamente el juicio será buenas nuevas para el que acepta a Jesucristo, debido a todo lo que estudiamos la semana pasada en el tema del juicio. Pero lo que tenemos que predicarle a los que todavía no han aceptado a Jesús son las buenas nuevas. O sea, teme a Dios, búscalo. Y vamos a hablar de esto más adelante otro día, que qué es temer a Dios. Pero ese es el evangelio. Vamos a detenernos un poquito más en el evangelio. ¿Qué cosa es el evangelio? El evangelio originalmente se refería a la buena noticia de que vendría el Mesías. Cuando encontramos diferentes referencias a la palabra evangelio en la Biblia, la mayoría de las veces originalmente se refiere a la buena noticia de que vendría el Mesías. Una buena noticia, ¿verdad? Eso es evangelio, buenas noticias. Vendrá el Mesías en el futuro. Eso eran buenas noticias. Después el término fue aplicado al relato de la vida de Jesucristo. Poquito a poquito fue cambiando la aplicación porque llegó un momento en que el Mesías ya vino. Y ahora, ¿cómo predicamos el evangelio? Bueno, pues hay que predicarlo como que ya vino el Mesías y que ha hecho grandes cosas, ha hecho milagros, vino a salvarnos, vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a libertar a los presos. Esos son buenas nuevas, eso es evangelio. Más adelante, el término se aplicó a diferentes documentos o evangelios. Por ejemplo, el propio escrito de la historia de Jesucristo se le llaman los evangelios. El evangelio según San Mateo, Marco, Lucas, Juan. ¿Por qué? Porque precisamente trata las buenas noticias de que Jesús vino, vivió entre nosotros, murió y resucitó para darnos vida. Eso es evangelio, eso es buenas noticias. Pero decirle a la gente que viene un juicio y te vas a perder, eso no es buena noticia, eso es mala noticia. Es buena noticia cuando ya tú conoces a Jesús, cuando ya eres salvo, porque es buena noticia que llegue el juicio para poder ser salvos, porque el juicio es lo que va a hacer la división, pero el mundo no necesita conocer. El juicio es la razón que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta. Viene el juicio, por tanto, vamos a proclamar el mensaje. Pero yo no puedo decir, viene el juicio, vamos a proclamar el juicio, porque viene el juicio. No, no tiene sentido. Viene el juicio, es la razón. Por tanto, vamos a proclamar el evangelio. Vamos a decirle al mundo que Cristo vino, murió, resucitó y pronto vendrá por segunda vez para darte vida eterna. Amén. Eso sí es buenas nuevas. Eso sí es evangelio. Además, el mensaje del primer ángel le da un apellido al evangelio. Dice que es un evangelio eterno. Nota que no podemos caer en el riesgo de que el evangelio ya se predicó. Hay que seguirlo predicando porque es eterno. Porque no se acaba y porque además va a influir en nuestra vida acá en la tierra y en nuestra vida futura. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Todo depende de cómo reaccionemos al evangelio. Pero si yo no tengo acceso al evangelio, ¿cómo voy a reaccionar? Por eso la Biblia dice, ¿cómo se arrepentirán si no hay quien les hable? ¿Cómo se les hablará si no hay quien los envía? Entonces tenemos que ir y dar buenas nuevas al mundo que está hoy en dolor, en tristeza, en angustia, en desesperación. Tenemos que llegar a donde están nuestros vecinos,
nuestras personas, nuestros seres queridos, aún en la distancia, ahora a través de la tecnología, y dejarles saber este mensaje de esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. No todo está perdido. Cristo viene pronto y quiere darte vida eterna. Eso es buenas noticias. El mundo está cansado ya de tantas malas noticias. No sé por qué extraña razón nos encanta dar malas noticias. Cuando alguien se muere, nos gusta ser el primero en dar la noticia. Qué rara costumbre. Pero cuando tenemos algo bueno que decir, porque se lo diga a otro. Pero si es algún chisme o algo negativo de alguna persona, estamos locos por ser los primeros en decirlo. Que nadie se entere, si no es por mí. Pero hermano, por favor, hay muchas cosas buenas que decir. Hay muchas buenas noticias que dar a la gente. La gente está cansada de que se les diga malas noticias en la televisión, en la radio, en los periódicos, donde quiera malas noticias. Hoy el Señor te está llamando para dar buenas nuevas de salvación. Por eso es que hay que proclamarlo al mundo entero, porque el Evangelio nos da salvación eterna. Las buenas noticias son las que tenemos que proclamar, no las malas. Somos tan culpables como los que no confiesan sus pecados si las noticias que compartimos son las malas. Porque eso nos lleva al arrepentimiento. Dios acepta una entrega total, una entrega por amor. Una entrega por miedo no es arrepentimiento. Dios quiere que nos entreguemos a Él por amor. Y Dios quiere entonces que nosotros compartamos ese amor con la gente, para que la gente conozca ese gran amor que Dios tiene por el mundo, que envió a su Hijo a morir por todos nosotros, para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mundo necesita conocer ese amor, para entonces responder a ese amor amándolo. Dios no quiere que por miedo a un juicio, por miedo a un castigo, digamos, me entrego al Señor, me entrego, no quiero morirme, no quiero caer en el fuego, no quiero... No, eso no es amor. Eso es miedo a las consecuencias. Por eso es que lo que tenemos que predicar, hermanos, no es el juicio. No predique más el juicio. El juicio es la razón por la cual predicamos el Evangelio. No podemos predicar el juicio con razón del Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio por la razón de que viene el juicio, y el juicio va a ser la división entre los que se van a salvar y los que no se van a salvar. Al principio de la Biblia está la historia de Abraham. Y hubo un día de juicio. Recordarán cuando su sobrino Lot se separó, poquito a poco se fue acercando a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y de una manera tipológica vinieron 3 ángeles a traer un mensaje. Puedes encontrar la historia en el libro de Génesis, capítulo 18. En el versículo 21 les leo lo que dice la Biblia, lo cual nos conecta con lo que va a pasar en el futuro y lo que pasó en los días de Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 21 dice: Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal.
que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué les recuerda eso? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. El primer ángel trae un mensaje de buenas nuevas, mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque viene un juicio. Para la ciudad de Sodoma venía un juicio. Y este ángel está trayendo la buena noticia de salvación para Lot y su familia, y para todo el que quisiera aceptarlo. Pero como después encontramos en la historia, vemos que solamente Lot y sus hijos y sus hijas lo aceptaron. La esposa más o menos ahí salió, pero al final miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero sus yernos no aceptaron. Nadie de la ciudad aceptó el mensaje. Por tanto, llegó el juicio. Y aquí vemos una tipología. Lo que pasó en la historia antigua va a volver a pasar al final. Los que no acepten las buenas noticias de salvación, cuando llegue el momento del juicio, entonces quedarán separados los justos de los impíos. Por eso el ángel le dice a Abraham: no te preocupes, yo soy justo. Por tanto, hoy, mi querido hermano, número uno, quiero que recuerdes dos cosas. Número uno, el juicio no es el mensaje que hay que predicar. Lo que hay que predicar es el evangelio eterno, que Cristo vino, murió y vendrá por segunda vez para darte vida eterna. Y todo el que se acerque a Él, el Señor lo recibe con los brazos abiertos y le da la salvación. Número dos, pues tenemos que predicar este evangelio. Necesitamos prepararnos, tú y yo necesitamos estar listos y preparar a nuestra comunidad compartiendo este mensaje. No podemos quedarnos para nosotros solos. Necesitas hablarle a tus amigos, a tus familiares. Necesitas compartir este mensaje, este video, este link. Compártelo con otras personas. Y qué ventaja que ahora tú puedes ser un evangelista internacional, porque puedes compartir esto con las personas que están en otros países y también pueden conocer este mensaje y pueden entregar su vida a Cristo Jesús. Por tanto, yo quiero preguntarte: ¿estarás dispuesto a entregar tu vida a Jesús y aceptarlo como tu Salvador personal? ¿Quieres temer a Dios y darle la gloria solamente a Él y adorar al Creador? Yo te invito a que aceptes a Jesús como Salvador, porque nadie más te va a dar la vida eterna, ni siquiera el juicio te va a dar la vida eterna. Conoce a Jesucristo, búscalo, comprométete con Él y Él te va a salvar. Él te va a dar un nuevo corazón y una nueva vida. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón en esta noche? ¿Quieres compartir este mensaje con aquellos que todavía no lo han aceptado? Te invito a hacerlo y estarás cumpliendo la misión de Dios aquí en la tierra. Este tema lo seguiremos estudiando porque hay muchos más detalles. Pero si has entendido que el juicio no es el evangelio, sino que el evangelio son las buenas noticias, vas por buen camino. Acepta a Jesús en tu corazón y comparte este mensaje de buenas noticias con otras personas. Y el Señor te va a bendecir y te va a dar la seguridad de la salvación. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, quiero agradecerte porque tu palabra nos enseña el verdadero camino al cielo, porque nos muestra cuál es el mensaje que debemos predicar, las buenas noticias que el mundo necesita conocer. Por favor, ayúdanos a ser mensajeros fieles que proclaman al mundo buenas noticias, buenas nuevas, no malas viejas, sino buenas nuevas,
que nosotros seamos agentes de salvación, que podamos prepararnos personalmente para tu regreso y que podamos preparar a nuestra comunidad para el encuentro contigo. Te pido una bendición especial para nuestros amigos y hermanos, una feliz noche y un buen descanso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.